Maidán ahora en Georgia. Bueno, Monsec nos dice, o Monsec, ¿no? Muy interesante esta información. ¿Podrían NK informarnos de si están provocando otro Maidán en Georgia? Bueno, yo creo que parece evidente que sí, ¿no? Bueno, para los que no identifiquen la palabra Maidán, Maidán es el nombre que se da a la revolución naranja, digamos, la revolución de colores, mejor dicho, que se puso en marcha en el 2014 en Ucrania, o que pusimos en marcha, porque fue algo muy descarado y muy evidente, ¿no? Pusimos en marcha desde la Unión Europea y Estados Unidos para derribar al gobierno de Ucrania, un gobierno, en principio, nosotros siempre decimos, democrático, pero corrupto, como lo han sido todos los gobiernos desde el año 90, desde que se dividió la Unión Soviética, ¿no? Todos los gobiernos en Ucrania, quiero decir. Y un gobierno que era, digamos, prorruso. Entonces, el objetivo era derribar ese gobierno para poner un gobierno y crear una nueva configuración institucional que asegurara que Ucrania a partir de ese momento se convertía en ferozmente rusófoba y en un ariete en ese cerco y acoso y ataque a Rusia por parte de la OTAN, ¿no? Bien, los métodos del Maidán, bueno, se están utilizando ahora en Georgia y se han utilizado en otros países también. No en Georgia, ¿por qué? Bueno, pues de forma similar ahora ha ganado las elecciones un partido, digamos, no favorable a la OTAN, pero en principio tampoco prorruso. Le están acusando de prorruso, pero en principio las propuestas que ha y las decisiones y las políticas que ha tomado hasta ahora, pues no vamos a ver, se pueden calificar de prorrusos desde la perspectiva de la OTAN porque no está haciendo lo que se le pide. No está haciendo lo que se le pide de posicionarse también como Ucrania, como otro ariete contra Rusia desde el Cáucaso, ¿no? Bueno, las apuestas son muy fuertes. Tampoco hay que ser ingenuos, ¿eh? Estamos en una guerra mundial, ya prácticamente, ¿no? Y los países que sean piezas que se consideren más o menos importantes, dudosas o que pueden derribarse en un sentido o en otro, pues van a tener presiones muy fuertes, ¿no? Y claro, esto que se está haciendo en Georgia, pues se ha hecho también en Serbia y en otros países, también en Ucrania ya lo hemos mencionado, ¿no? Y se va a seguir haciendo. No se ha hecho ahora en Moldavia porque aunque por margen justo, bueno, pues la decisión formal de las elecciones ha sido a favor del candidato pro OTAN, de la candidata pro OTAN, ¿no? Con lo cual ahí no hay problema. Pero claro, en Georgia han ganado los anti-OTAN, ¿no? Formalmente tampoco lo son, pero bueno, tomaron una serie de decisiones en principio para mantener su independencia con respecto a la OTAN y eso ha sido suficiente para que los califiquen de prorrusos, ¿no? Pero bueno, las apuestas son muy fuertes. Bueno, ya sabéis lo que denunció el propio primer ministro de Georgia, que él, en una reunión con representantes de la Unión Europea, un comisario de la Comisión Europea se atrevió a amenazarle de muerte, a amenazarle con que le iba a pasar lo mismo que a Robert Fico de Eslovaquia. Robert Fico, ya sabéis que es este primer ministro socialdemócrata de Eslovaquia que está manteniendo desde hace un año aproximadamente políticas, bueno, desde que ganaron las elecciones, políticas claramente anti-OTAN y antiguerra, etcétera, ¿no? Y eso le costó un atentado y que estuvo cerca de costarle la vida, claro, con varios impactos de bala, ¿no? Entonces, al primer ministro de Georgia le amenazaron. ¿Y por qué le amenazaron? ¿Por qué le amenazaron? Pues nada menos ni nada más que por un proyecto de ley. Por un proyecto de ley que establecía simplemente un registro de la financiación externa, pues, de fundaciones y ONGs, ¿eh? Para que la ciudadanía pudiese conocer
la financiación externa de esos grupos que tienen un impacto social importante, ¿no? ¿Y esto por qué se hacía? Pues porque se sabe que este tipo de fundaciones y ONG son un instrumento clave para el control de la opinión pública, de las dinámicas sociales, para la organización de este tipo de revueltas por parte de la OTAN y de la CIA y de esos intereses corporativos que controlan Europa y Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues esto simplemente es el establecimiento de ese registro es algo tan grave para estos grupos oligárquicos occidentales que, ya os digo, el comisario de la Unión Europea, de la Comisión Europea, se atrevió a amenazarle de muerte al primer ministro de Georgia, ¿no? Bueno, está claro que independientemente de unas u otras políticas, Georgia no se estaba plegando a ese objetivo de convertirse en otro ariete contra Rusia y ahora, pues bueno, le están organizando otra revolución, otro Maidán. Bueno, vamos a ver cómo se desencadena este proceso, ¿no? Hay que esperar pues situaciones como las que se produjeron en Ucrania, que luego han sido perfectamente acreditadas, ¿no? Como, claro, estos disparos en una plaza en el que generaron muchísimos muertos y que fueron realizados por personas, digamos, relacionadas con la revuelta, no relacionadas con las fuerzas de orden, pero intentando aparentar que habían sido las fuerzas de orden y generando facilitando un estallido social, ¿no? Y ahora se ha acreditado que estas personas que disparaban desde detrás de los manifestantes, no desde de frente de los manifestantes, y que además estaban actuando bajo instrucciones de agentes occidentales, ¿no? Y bueno, estas son las tácticas que se utilizan, ¿no? Intentando siempre escalar desde el principio. No se pretende protestar por algo, sino ir mucho más allá y echar abajo el gobierno, ¿no? Y en ese echar abajo el gobierno, pues se ponen en marcha manifestaciones muy agresivas, intentando generar respuesta que a su vez faciliten un estallido mayor, ¿no? Y bueno, pues dentro de ese estallido mayor entran pues dentro de esa provocación de respuestas o de falsas respuestas, como en el Maidán, pues puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Pues que de pronto aparezcan muertos que no lo son o provocados de una forma extraña, cualquier cosa, ¿eh? Bien, pues hay que estar atentos porque las espadas están en alto, las apuestas son muy fuertes y Georgia es ahora una pieza con la que Occidente, la OTAN y la Unión Europea se quieren hacer a toda costa. Bien, no os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos y gracias por seguirnos. Hasta la próxima.